Listo. Chicos, bienvenidos a una nueva capacitación de Octopus FX. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los conceptos básicos de Forex, de qué beneficios podemos sacar de este mercado, distintos puntos sobre la funcionalidad que tiene el mercado. Hoy vamos a ver un poco de conceptos más aplicados, ya un poco más técnicos en cuanto a los diferentes pasos que hay que hacer para operar en este mercado. Voy a sugerir, por favor, que apaguen todos sus micrófonos para que no tengamos problema y que no haya interrupciones, ¿vale? Creo que están todos silenciados ya. Ok, entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca por ejemplo, de qué manera funciona el mercado, de qué vemos cuando vemos un gráfico, qué cosas interpretamos cuando vemos un gráfico, el funcionamiento de Forex, quiénes manejan el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahorita vamos a estar ya desglosando aspectos como, por ejemplo, qué comisiones cobran los brokers para operar en el mercado, qué tipos de operaciones hay en el mercado, y diferentes otras cosas. Muy bien, en este caso yo me encuentro en la gráfica del euro dólar. Sí, como ya lo saben, los que estuvieron en la clase pasada, el euro dólar, en el gráfico que yo estoy viendo en este momento, yo lo que estoy viendo es el gráfico del euro, muy bien, comparado al precio del dólar. Por lo tanto, en este momento, el euro está cotizando a 1.0895 dólares por euro. Muy bien, eso me cuesta un euro en este momento, ¿vale? Yo estoy en un gráfico diario y eso es precisamente de lo que les quiero hablar. Las gráficas, chicos, se representan en marcos de tiempo, ¿sí? Yo ahorita estoy viendo esto que ustedes están viendo aquí, se llaman velas japonesas. Hay diferentes tipos de representaciones en los gráficos. Las velas japonesas, el Heiken-Ashi, el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el de áreas, el Renko y tantas otras cosas. Muy bien, que al final del día, que se usa en Forex o que el de la mayoría de las personas usa en Forex, es el gráfico de velas japonesas. Muy bien, el gráfico de candelas, pues, en español. Son velas japonesas estas que ustedes ven acá. Muy bien, vamos a ver la estructura de las velas en las próximas clases. Eso no vamos a entrar tanto a fondo. Y otro de los gráficos que se suele usar es el gráfico de barras, muy bien, como lo pueden ver acá. A algunas personas les gusta, por diferentes motivos o razones, utilizar este tipo de gráficos. En lo personal, yo solamente uso el gráfico de velas japonesas y el gráfico de líneas en algunas ocasiones para ver ciertas estructuras, ¿sí? En cuanto a volumen. Se puede utilizar gráficos de líneas. Hay por ahí un micrófono abierto. Voy a pedir que lo apaguen, please. Los voy a silenciar. Muy bien. Entonces tenemos estos tipos de gráficos, ¿no? Nos muestran diferente información. Bueno, es la misma información, pero de diferente manera, visualmente hablando. ¿Ok? Nosotros lo que usamos es el gráfico de velas japonesas. Muy bien, una vela japonesa es lo siguiente. Quiero que se fijen muy bien en esto. Una vela japonesa es una estructura de este tamaño, ¿sí? Bueno, no de este tamaño específicamente, pero puede ser una estructura de este tamaño, que tiene por encima una mecha, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eh, Esto cambia, ojo, esto cambia. Esto no es que es así en todas las velas, esto cambia. Pero este es un claro ejemplo de una de las tantas tipos de velas que existen en el mercado. Muy bien, tenemos un cuerpo que vendría siendo nuestra caja verde. Es un cuerpo el que tenemos aquí de precio. Muy bien, el precio se mueve dentro del rango de este cuerpo. Y tenemos mechas o sombras, ¿sí? A los extremos de cada vela japonesa. Esto significa que el precio pasó por estos lugares, pero el precio retrocedió, ¿sí? Entonces deja sombra. Es como cuando nosotros damos pasos en la arena de la playa,
Si nosotros retrocedemos, no vamos a borrar nuestras huellas, ¿correcto? Es precisamente lo que sucede con el precio. El precio avanza y deja huella, que es representada por estas mechas. Entonces, quiere decir que el precio visita tanto la parte superior, donde está esta mecha, y como la parte inferior, donde también está esta mecha. Muy bien. A esto se le llama precio de cierre y precio de apertura, dependiendo de qué tipo de vela tenemos. Hay dos tipos de velas, chicos, y hay dos tipos de tendencia. En primer lugar, tenemos las tendencias alcistas, que se componen en su mayor parte de velas alcistas, que puede ser, lo vamos a representar como estas de color verde. Y tenemos tendencias bajistas que por lo general se representan con velas bajistas. Muy bien, así que vamos a dibujar otra vela de este tipo, nada más que esta la vamos a dibujar en color púrpura. Muy bien, en color púrpura. Esta va a representar nuestras velas alcistas y nuestras velas bajistas. Muy bien, y también les vamos a dibujar una mecha. Que vamos a ponerle la mecha a nuestra vela. Y aquí lo tenemos. Muy bien, quiero especificar claramente, solo quiero dejar claro en cuanto a la forma que tienen las velas. Esto lo vamos a ver mucho más a fondo en otros videos. ¿Sí? No quiero entrar a fondo con esto en este momento. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver, no quedó perfecto, pero ustedes entienden, ¿no? Es precisamente una vela. En este caso, tenemos una vela alcista, que es la verde, y una vela bajista, que es la púrpura. ¿Cómo identificamos eso si son iguales? Se ven iguales, ¿no? Solamente lo que le cambié fue el color. Lo que tenemos que identificar, chicos, para saber si una vela es alcista o es bajista, es su precio de apertura y su precio de cierre. Muy bien. Solamente voy a borrar este, correcto. Tenemos lo siguiente. Cuando una vela abre, yo me voy a ir al gráfico de 1 minuto en este momento. Muy bien, y me voy a ir al precio actual, a la vela que está actualmente. Cuando les menciono, chicos, que las velas, no, este gráfico no me gusta. No me gusta cómo está representado. Voy a buscar otro gráfico, el de FXEM. Vamos a buscar para ver si tenemos algún problema. Ok, aquí ya lo tenemos muy bien representado. Vamos a irnos al gráfico de 1 minuto. Muy bien, cuando yo les mencioné que el gráfico se mueve por temporalidades, chicos, quiere decir que sus movimientos o sus velas tienen una duración del mismo marco de tiempo que nosotros elegimos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en un gráfico de 1 minuto, quiere decir de que cada minuto se genera una nueva vela alcista o bajista, como las hemos mencionado. Muy bien. ¿Qué es lo que la hace ser bajista o alcista? Bueno, cada vez que abre, vamos a esperar que abra una nueva vela. Me voy a acercar más. Muy bien. Ahorita tenemos esta vela negra, que es una vela alcista, que está corriendo en este momento. Cada vez que una nueva vela se crea en el mercado, chicos, abre en un precio. ¿En qué precio? En el precio en el que cerró la vela anterior. Muy bien. Entonces, esos precios, como se mueven tan rápido, se mueven hacia arriba o hacia abajo, tienen un precio de apertura, que fue en el precio donde abrieron, y el precio de cierre es el precio que se produce después de que el lapso de tiempo de nuestra temporalidad, por ejemplo, desde este gráfico de 1 minuto, entonces cada minuto, el precio donde quedó esa vela, ahí va a cerrar. Muy bien, y automáticamente la siguiente vela se va a crear en ese mismo precio y va a cerrar muy probablemente en otro precio. Muy bien, entonces, cuando una vela cierra por encima de su precio de apertura, se considera una vela alcista. Muy bien. Y cuando una vela cierra por debajo de su precio de apertura, se considera una vela bajista. Yo sé que se dejó de ver la pantalla. Yo sé que se dejó de ver. Vamos a esperar. Tuve un problema técnico.
Y vamos a esperar que se restablezca. Por lo pronto quiero que se fijen en esa imagen mental. Muy bien. Si vemos una vela japonesa que se creó, por ejemplo, en el gráfico de 5 minutos, quiere decir que cada 5 minutos va a haber una nueva vela que se forma en su precio de apertura donde cerró la vela anterior. Muy bien. Y cierra después de esos 5 minutos a donde sea que el precio se haya dirigido. Y si cierra por encima de donde abrió, eso quiere decir que estamos ante una tendencia, ante una vela alcista. Y si cierra por debajo de esta, del precio de apertura, entonces quiere decir que es una vela bajista. Muy bien. Hasta ahí vamos a entrar en cuanto a las velas. Nada más quería que entendieran de cómo se componen los. ¿Puedes repetir? Ok, ¿qué quieren que repita? ¿Lo de las velas? Ok, voy a repetir lo de las velas. Nosotros tenemos gráficos que están compuestos por velas japonesas, ¿sí? Entonces, estas tienen un marco de tiempo, tienen una duración, y cuando nosotros tenemos velas que duran 5 minutos, por ejemplo, cada 5 minutos se crea una nueva vela. Cuando una vela abre, automáticamente se crea un precio de apertura, como por ejemplo, la vela abre en el precio de 1.0890, ¿sí? Ese es el precio de apertura. Ahí se creó esa nueva vela después de 5 minutos. A los siguientes 5 minutos, el precio ya se ha movido de lugar y ahora está en 1.0894. O sea, tuvo un incremento. Ya vamos a ver eso de cómo contar pips y todo eso. Tuvo un incremento en pips, que como les mencioné en la capacitación anterior, es la unidad de medida en Forex. Tuvo un incremento, ¿sí? Y se formó, y fue un movimiento hacia arriba. Entonces, ahí cerró, supongamos, yo sé que no ven la gráfica, chicos, ya lo voy a poner yo de nuevo. Muy bien. Leonel quedó de anfitrión. Entonces, voy a ingresar ahorita a la sala. 242, 826, 539. Bien, ahorita voy a entrar a la sala, voy a compartir pantalla y vamos a seguir. Muy bien, ya estoy dentro, ya estoy compartiendo pantalla. Por favor, confirmen en el chat que ya todos pueden ver la pantalla. Sí, ¿no? Ok, ya pueden ver. Voy a leer un comentario ahorita nada más Dice, he leído un poco sobre las velas japonesas. ¿Es necesario memorizar cada uno de los tipos de vela? Obviamente ayuda, pero en tu experiencia, ¿hay algún método? En cuanto a esta pregunta es bien interesante. Si bien es cierto, hay diferentes tipos de velas. Ustedes pueden ver mi gráfico. Quiero que vean mi pantalla y quiero que vean la vela que yo les dibujé, ¿sí? Que es un cuerpo grande, holgado y una mecha pequeña hacia un lado y hacia el otro. Esto no siempre sucede así en el mercado, chicos. No siempre sucede así. Voy a pedirles, por favor, que apaguen los micrófonos, ¿sí? Para que no se escuche ruido en el fondo. Creo que es David Ruiz por ahí, por favor, para que me ayudes con el micrófono, bro. Que lo apagues. Entonces, como les decía, esta vela que ustedes pueden observar acá es simplemente uno de los tantos tipos de velas que existen. Ustedes quieren que vean el gráfico y vean que velas parecidas a las que yo les dibujé, hay muy pocas. Sí, como por ejemplo esta negra que está acá, es una vela que es igual a esta, pero después sigue una que es completamente diferente. Y cada una, chicos, tiene nombre. Cada una tiene diferentes patrones que lo forman y sucesivamente. De ese tipo de tema vamos a hablar en otra sesión, pero respondiendo específicamente, voy a cambiar los colores. Voy a cambiarlo a gris. ¿Ok? Voy a cambiarlo a gris para que ustedes puedan ver perfectamente.
Muy bien, y me estoy acercando. Entonces, aquí ustedes pueden observar que hay diferentes tipos de velas, diferentes y hay muchísimos. Entonces, cada una de ellas forma diferentes secuencias, patrones, etcétera, etcétera. Como les digo, yo voy a entrar muy a fondo en este tema en uno de los últimos temas de principiantes, porque ya los tipos de, algunos tipos de formaciones ya vienen siendo de la parte intermedia del curso, entonces no quiero entrar tanto a fondo en eso. Pero respondiendo a la pregunta específicamente, es importante aprenderse los tipos de velas que vemos, porque de esa manera vemos el sentimiento del mercado, ¿sí? Cuando vemos hay velas exhaustivas, por ejemplo, que nos indican de que el precio ya está con una fuerza muchísimo menor a la que traía al principio una tendencia y que muy probablemente nos pueda dictar un movimiento a la contra en en las siguientes velas. Pero sinceramente no es fundamental aprenderse todos los patrones, aprenderse todos los tipos de velas, no es necesario, pero sí ayuda muchísimo, ¿ok? Respondiendo a la pregunta específicamente. Entonces, como les dije, el gráfico se muestra de esta manera. Ahorita yo estoy en un gráfico diario, ¿sí? Entonces, la última vela, que es esta negra que está aquí al final, que es la que está dictando el precio actual, se está moviendo con una duración de un día. Entonces, en un día puede hacer un movimiento muy grandote, muy grandote, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la representación del movimiento que tiene una vela para que vean el tipo de precio en cierre que tiene y el precio de apertura que tiene. Muy bien, vamos a tomar nuestra herramienta rectángulo y quiero que se fijen en lo siguiente. En primer lugar, cuando una vela inicia, se muestra nada más como un cuerpecito así delgado, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, dependiendo de nuestra temporalidad, porque hay diferentes marcos de tiempo, hay gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 15, de 45, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes, tantos, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a uno de estos, cada vela que nosotros vemos tiene la misma duración del marco de tiempo al que nosotros entramos. En este caso, yo estoy en el gráfico diario, cada vela dura un día, o sea, 24 horas. Muy bien. Entonces, cuando una vela inicia con un cuerpo así delgado, porque ese es el precio de apertura que tiene. Muy bien. Supongamos que la vela anterior, bueno, eso lo voy a explicar después. Inicia con un cuerpo así. Luego, a medida que se mueve, en el caso, supongamos que esta tiene un movimiento totalmente bajista, solamente se ha movido hacia abajo, entonces vemos cómo el cuerpo se va desplazando hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, mediante pasa el tiempo. ¿Qué pasa? Quizás este precio que bajó tanto antes de que el día acabe, que es una vela de un día, el precio retrocede y se va hacia la mitad de donde había bajado. Pero cuando se regresa en su camino, deja una sombra, ¿sí? Que identifica o que nos da la información a nosotros de que el precio en principio bajó hacia el último nivel de la sombra, ¿sí? Hacia el final de esa sombra. Y que luego retrocedió, por lo tanto dejó esa mecha ahí como huella, ¿sí? Entonces el precio avanzó acá y ¡pum! Terminan las 24 horas. Entonces el precio cerró justamente donde el cuerpo cerró, ¿sí? Ese es el precio de cierre de nuestra vela. En este caso, supongamos que la vela abrió en 1.0970, ¿sí? Bajó hasta 1.0950 y luego retrocedió hasta 1.0960. Muy bien. Entonces, el precio de cierre fue 1.0960. Muy bien. Entonces, tenemos precio de apertura. Vamos a ver, vamos a apuntarlos. Precio de apertura. Muy bien. 1.0990. Precio de cierre 1.0960. ¿Sí? Una vez que nosotros identificamos el precio de apertura y el precio de cierre, sabemos que la siguiente vela se va a formar después de ese precio de cierre, o sea, en esta zona de acá, ¿sí? Y lo mismo, vamos a esperar que la vela tenga su movimiento y así sucesivamente se van desarrollando, chicos,
las tendencias en los gráficos. De esta manera nosotros interpretamos las velas japonesas, ¿ok? Ahora, ya saliéndome el tema de las velas, y una vez ustedes ya saben que el gráfico se compone por ellas y que tienen una duración dependiendo del marco de tiempo en el que nosotros estemos adentro, nosotros tenemos que entender, chicos, que el gráfico tiene una métrica, ¿sí? El gráfico tiene una métrica. Se mueve de arriba hacia abajo, ¿sí? Se mueve de arriba hacia abajo de manera senoidal, o sea, tiene swings, un swing para abajo, un swing para arriba, otro swing hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el precio se va moviendo constantemente. Ahora, ¿cómo nosotros medimos la distancia entre un punto a otro en una gráfica? ¿Sí? ¿Cómo nosotros medimos, por ejemplo, cuánto hay desde este mínimo que está acá, desde esta sombra, desde esta mecha que dejó esta vela, hasta el máximo que está aquí? ¿Cómo nosotros medimos eso? ¿Sí? En metros, en centímetros, en pulgadas, en centímetros cúbicos, ¿cómo lo medimos? Hay una palabra muy importante en el mercado llamada pip. Muy bien. Esta es la unidad de medida, chicos. Esta es la unidad de medida en Forex, el pip. Muy bien. Entonces, para nosotros saber cuánto hay desde acá abajo hasta aquí arriba, tenemos que saber cuántos pips hay en ese camino, ¿sí? Y para eso nosotros utilizamos el precio que tenemos en nuestras cotizaciones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que el gráfico, ahorita el precio está en 1.0894. Ese es el precio actual de nuestro gráfico. Yo lo voy a agrandar y lo voy a hacer grande. 1.0894. Muy bien. Hay un número de precisión, supongamos que es 0 también, ¿ok? Usualmente tenemos un precio de esta manera. Tenemos nuestra unidad y después del punto tenemos decimales, ¿sí? Que por lo general pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 5, como en esta ocasión. Eso depende de cada par que nosotros veamos, porque muy probablemente en el euro dólar tenemos esto, pero quizás en el libra yen hay otro tipo de medición. Muy bien, todo eso va a depender del par. Pero nosotros tenemos que saber la composición de este número, ¿sí? ¿Qué importancia tiene cada uno de estos decimales para poder dictaminar a qué distancia se mueven los gráficos? Muy bien. Entonces, para nosotros encontrar los pips, primero necesitamos saber leer al precio. Muy bien. Entonces, tenemos que saber de un precio que el último número, ¿sí? De ese precio, vamos a ponerlo en color blanco. Ayúdenme con micrófonos. Mayra García, gracias. Ok. Entonces sabemos que el último número, el último decimal de nuestro precio, independientemente de cuántos decimales tenga ese par, el último siempre es un número de precisión, ¿sí? Por lo tanto, no le den importancia porque esto se mueve, se llama tick. Esto se mueve constantemente y muy rápido, entonces no nos indica absolutamente nada importante, ¿sí? Es un número de precisión. Luego nos pasamos al siguiente decimal de ese par y tenemos una unidad, ¿sí? Una unidad. Es como cuando de microsegundos, por ejemplo, pasan 10 microsegundos y automáticamente esos 10 microsegundos se convierten en un segundo, ¿sí? Lo mismo sucede con el precio. Después de 10 ticks, automáticamente ese tick se convierte en un pip. Muy bien, que es la siguiente cifra después de nuestra última cifra. Muy bien, ese es nuestro pip. Entonces, esa es una unidad, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tenemos esa unidad, ya sabemos identificar como cuando les enseñan a leer números en la escuela, cuántos qué incremento tienen, perdón, los pips dependiendo del decimal. Como por ejemplo, si sabemos que este es un pip, chicos, sabemos que el siguiente decimal es una decena, ¿correcto? Entonces van a ser 10 pips, por ejemplo.
Después tenemos centenas y van a ser 100 pips. Y después tenemos 1000, ¿ok? 1000 pips, que va a ser el movimiento del último decimal. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si el precio, chicos, cambia de 1.0894 a 1.0895, ¿sí? ¿Cuántas unidades se movió? Quiero ser didáctico con esto, así que alguien novato del chat que me diga cuántas unidades se movió el precio o cuántos pips se movió. Alguien de ustedes que me diga, algún novato del chat, por favor, que me indique cuántos pips se movió. Vamos a ver. Aquí me dicen 10 pips. 5 me dijeron acá, un pip, 5, un pip, 10 tick, un pip. Muy bien. Se movió efectivamente 10 tick, pero no lo vamos a contabilizar como 10 tick, sino como un pip, ¿sí? Porque estamos hablando del siguiente número decimal de nuestro par. Entonces, sí, el movimiento que tuvo fue de un pip. Muy bien, un pip. No fueron ni 5, ni 10, ni cualquier otro número, fue un pip. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que nuestro segundo decimal solamente se movió de 4 a 5, entonces se movió una unidad, un pip, ¿sí? Entonces, de 1.08940 a 1.08950 hay un pip de distancia, ¿sí? Ahora la vamos a poner más difícil. ¿Qué tal si el precio no se hubiese movido ahí, sino que se hubiese movido a 1.0890, ¿sí? ¿Cuántos pips se movió? Vamos a ver en el chat, chicos. A las primeras 3 respuestas que vea y continúo. Se movió 60, me dicen acá. ¿Por qué se movió 60? Se movió, vamos a ver, 4 pips, correcto, 4 pips. Hacia abajo, obviamente, ¿no? Se movió 4 pips hacia abajo. De 94 a 90 hay 4 pips de distancia. Así que se movió 4 pips. No se movió ni 6, ni 10, ni 60, ni 50. Se movió 4 pips nada más. Recuerden, el último número, chicos, es de precisión. No le hagan caso. Si no le hagan caso, independientemente del número que esté ahí, en esa última cifra, no le hagan caso. Nada más pónganle atención al marcador del siguiente decimal después de la última cifra. Entonces son 4 pips. Muy bien, 4 pips. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos eso, tenemos que tener en cuenta que hay movimientos que nosotros buscamos en una mayor escala en el precio, ¿sí? Como por ejemplo que de 1.0894 se mueva a 1.0884, ¿sí? ¿Y cuánto se movió aquí? Ahora se movió 10 pips. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en la siguiente decimal, en el de las decenas, ¿sí? De 9 se movió a 8, entonces tenemos un movimiento de decenas. Por lo tanto, de 94 a 84 hay 10 unidades de diferencia, 10 pips de diferencia. Entonces, supongamos como ejemplo que este precio, chicos, se encontraba, el máximo de acá, en esta zona, se encontraba en el precio de, vamos a ver, estaba en el precio de 1.0826. Ok, vamos a colocar el número acá, 1.0826. En ese precio se encontraba este mínimo de acá donde tengo mi flechita yo, 1.0826. Ahora, si yo quiero saber cuántos pips había desde 1.0826 hasta esta zona de acá, hasta este mínimo de acá, ¿sí? Yo tengo que ver en qué precio estabas. Estaba en 1.0343. Entonces vamos a poner 1.0343. Muy bien. Entonces, como en la escuela, me refiero a este mínimo de acá, miren chicos, a este mínimo donde tengo mi flechita, ¿sí? Ese es el precio que había en esa parte de abajo y ese es el precio que había en esta parte de arriba. Muy bien, ¿cuántos pips se movió? Vamos a contar, como en la escuela, muy bien. Sabemos que nuestro precio, vamos a agregarle el último decimal por pura intención didáctica, vamos a agregarle el decimal. 1.0826
a 1.0343. ¿Cuántos pips de movimiento hubieron en este impulso? Muy bien, este es un gráfico diario, ojo, así que no se asusten con ver muchos pips, porque como es un gráfico diario, imagínense, fue desde el 3 de enero del 2017 hasta el 1 de febrero, hasta el 2 de febrero, perdón, del 2017. Entonces, casi un mes de distancia, por lo tanto, los pips tienen que ser bastante grandes. Muy bien, entonces, de 1.0826, vamos a restarle, como se movió desde el segundo decimal, vamos a restarle 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tenemos 5. ¿Y en qué tipo de unidad está esto? ¿En decenas, unidades, centenas o en qué? ¿Alguien que me diga? ¿Se movió centenas de pips, decenas o qué? Centenas, correcto. Entonces, tenemos un movimiento de 500 centenas. Ojo, todavía no lo estoy haciendo tan preciso, pero tenemos que entender que de 0.8 a 0.3 hay 500 pips de distancia. Muy bien. Ahora, como son 0.826 y 0.343, ¿cuántos pips se movió? Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí me dicen 483 pips. 483 pips. ¿Ok? Saquen su calculadora y réstenle, por ejemplo, 826 a 343 les va a dar 483 pips de distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se movió desde la unidad de centenas. ¿Ok? 483 pips de distancia. Entonces, la distancia, chicos, que hay desde el punto más bajo al punto más alto de ese swing, porque así se llama swing, son 483 pips. Es correcto. Muy bien. Si ustedes practican esto, van a saber contar pips en cualquier par. No importa cuántos decimales tenga, porque ustedes ya saben las reglas. Las vamos a enumerar acá. Muy bien. Ojo, esto de ustedes, con ustedes estoy diciendo lo más explícito que puedo, chicos. Por lo tanto, algunos de los que ya entienden este tema, por favor, sean comprensivos. Hay gente que nunca ha visto gráficos en su vida, por lo tanto, tengo que ser muy didáctico, muy explicativo, por decirlo así, para poder entender esto a la perfección. ¿Bien? Entonces, tuvimos un movimiento de 483 pips, ¿ok? Pips. Eso fue el resultado de nuestro movimiento, 483 pips. Ahora, supongamos, chicos, que estamos en otro par, como por ejemplo, vamos a ir a otro mercado, vamos a irnos al mercado de las materias primas. Supongamos que yo estoy viendo la gráfica del petróleo, ¿sí? Del crudo. Entonces, ese por lo general, pónganle que el crudo tiene un valor de 47.25 dólares por barril. Ese es el precio del crudo, 47.25. Entonces ustedes dicen, uy, pero este número está diferente. ¿Cómo cuento los pips aquí yo? ¿Cómo los cuento? Díganme cómo los cuento. En estos casos, chicos, las reglas no cambian, pero sí cambian ciertos detallitos en cuanto a cómo tomar los pips. Bien, la regla es la siguiente. Como no hay un número de precisión, en este caso 25 es un número cerrado, no es un número de precisión, no hay un cero extra acá que me diga que hay un número de precisión, muy bien, como para yo agregarlo, por lo tanto no hay número de precisión. Entonces, en estos casos, el último número es directamente un pip, ¿sí? Directamente un pip, nos saltamos directamente a una unidad, ¿ok? Es como cuando en la escuela nos decían que solamente tomáramos en cuenta los primeros dos decimales después del punto. Entonces, lo mismo es con este tipo de precios. Si solamente hay dos decimales, el último número la contamos como un pip, como una unidad directamente, ¿sí? Entonces, 47.25 es una unidad. Si ese precio se mueve a 47.20, ¿cuántos pips se movió? Se movió 5 pips, ¿ok? Se movió 5 pips. Ese fue el movimiento que tuvo después de 5 unidades, 5 pips. Eso fue el movimiento que tuvo. Y si se movió de 47.25 a 46.25, ¿cuántos pips se movió? A ver.
100, correcto. Se movió 100 pips, ¿verdad? Entonces, las reglas aplican para cualquier precio de la misma manera. Solamente tenemos que tener en cuenta que cuando hay más de 3 decimales, o dos, tenemos que nosotros buscar los números de precisión que son los últimos, muy bien, y solamente tomar en cuenta los siguientes números. Pero en este caso, que solamente son 2 decimales, sí vamos a tomar en cuenta la última cifra. Muy bien. Esta sesión ya se va a acabar, pero no hemos terminado. Apenas vamos que por la mitad máximo del Zoom. Entonces, voy a mandar un nuevo ID al canal para que se conecten y que volvamos a comenzar el tiempo, ¿vale? Entonces, nos salimos todos de esta sala y ahorita mismo yo les mando el nuevo ID.